Good to go. Okay. Again, good morning or good afternoon to you, depending on where in the world you are. Let me introduce myself. My name is Marie-Hélène Proux. I am the president of the ICC Bar Association, and it is my privilege and my honor to welcome you to the very first ICCBA Spanish-speaking event. I am very proud that we put together for you an entirely speaking Spanish panel, me being the only exception, and I will not take too much of your time speaking in English. And I'm very sorry that my Spanish is not good enough for me to address you in your language. Thanks to the hard work of our focal point for Latin American countries, Mr. Juan Carlos Manriquez, we have done leaps and bounds this year to reach out to new countries, in particular in Latin America, new universities, bar association, etc. And I'm very excited that the ICCBA legal community is expanding to Latin America, which I think is going to give us potentially the next generation of ICC cases. And it's so important that Latin American practitioners can develop their skills and their knowledge of the ICC. We've put together for you a great panel, I think, with topics that are of high relevance for ICC practice and relations with Latin America and the ICC. And without further ado, I will give the floor to our moderator, Juan Carlos Manriquez, who will introduce the panelists for you. Have a good afternoon, good conference. Thank you so much for being here. Juan Carlos, you have the floor. Merci, très merci, Madame la Présidente. Good morning. Gracias a todos por estar acá. Es, como dice la Presidenta, un gran honor para todos nosotros y particularmente para la sección latinoamericana poder estar juntos, compartir sobre el estado actual en que se encuentra la barra de abogados de la Corte Penal Internacional y, como bien dice nuestra Presidenta, tener la posibilidad de conversar, de ponernos al día, de transmitir experiencias, hacer peticiones y conocer la experiencia de nuestros colegas, dado que la Corte particularmente también puede estar extendiendo sus actividades a nuestra región. Veo muchas caras queridas, conocidas, apreciadas, colegas de años y otros que nos hemos ido conociendo con el tiempo. Y sin más demora, Presidenta, con su autorización podemos partir con la primera exposición. Luego ustedes pueden utilizar la mano alzada del sistema para hacer preguntas y quizá debiéramos escuchar las exposiciones y al final recibir las preguntas a los panelistas o hacer las propuestas para lo que resta de la. Así que muchas gracias. Partamos entonces con nuestra primera expositora. ¿Está por ahí? ¿Sí? Le damos entonces el micrófono a nuestra primera expositora, de acuerdo al orden que se nos había planteado. ¿Te parece? ¿Puedes conectar tu micrófono, Laurence? Sí, tú estás muteada. No, quizá el administrador debiera permitirte el acceso. Ahí, pero no te escuchamos. No te podemos escuchar. Juan Carlos, maybe while Laurence is fixing her sound issue, you could start by another speaker so that we don't waste time. ¿Ya? Just a Okay. suggestion. ¿Te parece, Laurence, que esperemos mientras solucione? Ya, nuestro segundo speaker, entonces, ¿está por ahí preparado? ¿Lo tenemos? ¿O se confió de los 15 minutos académicos latinoamericanos? Sí, es el segundo, Juan Carlos. Muy bien, gracias.
Aló. Te escuchamos. Aló. Sí, te escuchamos, Alfonso. ¿Seré yo entonces el segundo, directamente soy yo entonces, Sí, el siguiente? ¿Sí? Vale, sí. pues empezamos. Pues buenas tardes a todos y a todas, los colegas de Latinoamérica y el Caribe. A mí se me ha asignado una tarea que es explicar el artículo 55 del Estatuto de Roma de la CPI y la regla 74 del reglamento de procedimiento y de la prueba. Y lo que he querido hoy es, en realidad, voy a intentar hacer un poco a la inversa. Voy a empezar por la praxis, por la práctica, por un poco la experiencia. Y yo creo que con esto, pues, va a quedar en evidencia de manera un poco natural la comprensión de estas dos normas que son el fundamento de la intervención de cualquier abogado que es designado para asistir jurídicamente a un testigo, a una audición, a su declaración en el curso de una investigación de un caso abierto. Entonces voy a compartir con ustedes mi pantalla para que podamos ver directamente, a ver si no, directamente para que veamos el tema. Ahí vamos. Ahí va. Que se ve para todo el mundo, lo puede ver. Es visible para todos, ¿sí? Sí. Pues muy bien. Entonces, a ver si... ah, no me deja salir, a ver un ratito. Ok. Pues en la praxis, ¿cómo sucede en realidad, cómo se va a articular este tema del artículo 55 y la regla 74? Pues si ustedes hacen parte ya de la lista de abogados de la Corte Penal Internacional, que son designados en algún momento, o al menos son presentidos a ser designados para asistir jurídicamente a algún testigo durante la investigación, pues lo que sucede en la práctica es que van a recibir una solicitud, por lo general, obviamente, por correo electrónico de la sección de apoyo de los abogados de la CPI, que es el Counsel Support Section, para conocer primero su disponibilidad como abogado y atender a una persona en calidad de testigo. Y se les va a dar, por lo general, un perímetro temporal más o menos amplio y geográfico determinado, pero nunca es específico por razones de seguridad. Una vez que el abogado confirma su disponibilidad para las fechas y el lugar, que puede ser en cualquier lugar, y en general, por lo general son los abogados que están cerca de donde han ocurrido los hechos o bien del lugar donde se encuentra el testigo. Una vez confirmada entonces esa predisponibilidad del abogado, pues es designado formalmente y entonces empieza a partir de ese primer día, de esa notificación que se le da por correo electrónico, su mandato como consejero jurídico. Es importante porque a partir de esa fecha rige todas las disposiciones referidas al artículo 55, que vamos a ver un poco más adelante, y de la regla número 74, así como obviamente todo lo relativo al secreto profesional y a la conducta ética que debe regir a cualquier abogado. Ahí tienen un ejemplo un poco práctico cómo sucede en realidad en la práctica. Pues ahí tienen una designación y le van a indicar pues un testigo que usted va a asistir. Ese testigo obviamente queda bajo un código, porque hay la confidencialidad todavía hasta esa etapa, y se va a fundamentar la intervención del abogado designado bajo la regla 74 del reglamento que vamos a ver un poco más adelante. Posteriormente a la designación, lo que sucede en la realidad, en la praxis, es que la oficina del fiscal de la CPI se va a encargar de informar al consejero jurídico ya de la fecha, de las horas exactas, y es ahí donde en realidad van a empezar a tomar conocimiento de quién es en realidad vuestro cliente.
y la exigencia de la confidencialidad con respecto a estas fechas y horas donde se va a desarrollar esas declaraciones o las audiciones del testigo son obviamente importantes de respetar. He hecho una enumeración en realidad de las prestaciones o del servicio que se espera del consejero jurídico, del abogado que va a asistir el testigo durante la investigación. Y les he dividido en varias partes para que se entienda bien el trabajo y lo que se espera en realidad de nuestra intervención. Primero, obviamente, es el estudiar el contexto global del caso, una vez que se le ha indicado de qué se trataba, de qué país, saber el tipo de conflicto, cuáles son las partes implicadas y verificar, ese es nuestro trabajo, mediante las distintas fuentes. Obviamente las fuentes, la fuente primaria, hay que empezar por todo lo publicado por la propia Corte Penal Internacional, que está en su página internet, cuando se trata de un caso y donde ahí relata de manera bien detallada de lo que se trata como caso de manera global. Luego nos corresponde examinar la situación jurídica específica del testigo dentro de este contexto global, que puede ser bastante complejo y por lo general lo es, de cuál es la situación jurídica de nuestro cliente. La tercera tipo de intervención va a ser la entrevista directa, una vez que hemos tomado conocimiento de manera global. Conocemos ya relativamente la situación específica del testigo, va a ser la entrevista directa con el cliente, que es muy importante, que puede ser en videoconferencia, puede ser por teléfono o en persona. La importancia, bueno, lo saben ustedes, colegas, de tener sobre todo ese contacto, ese primer contacto con el cliente, sobre todo también el tema de la confianza que debe reinar entre el cliente y el abogado, y de reiterar siempre al cliente el tema del secreto profesional del que se beneficia. Dentro de esa intervención también lo importante es solicitar, a partir luego, en todo caso, de la entrevista, o al menos es lo que yo recomiendo, es solicitar a la fiscal o al fiscal de la CPI todos los elementos que han sido colectados hasta la fecha del momento de la audición o de la cercana a la audición, que estén estrechamente relacionados obviamente al testigo, que no le van a dar acceso a todo el expediente, porque ustedes no están ni en la defensa ni como parte civil, están en la defensa jurídica, asesorando jurídicamente a un testigo durante una investigación. Pero sí, se puede pedir al fiscal, me ha pasado a mí varias oportunidades de tener que exigir otros documentos. La fiscalía por lo general le entregan una suerte de sumario donde aparecen los primeros elementos que existen y que estén relacionados con el testigo. Pero a partir de la lectura y del examen de estos primeros elementos, pues puede aparecer pertinente que como abogado pues veamos que hay otro elemento que relaciona a un testigo, pero que usted no lo tiene, entonces hay que solicitarlo al fiscal de la Corte Penal Internacional para tener realmente todos los elementos relacionados, reitero, estrechamente al testigo, y ello tiene una importancia mayor, justamente relacionado al fundamento jurídico de nuestra intervención, la regla 74 y el artículo 55, la razón, sobre todo, de tener todos estos elementos, la importancia radica, y se imaginarán, en evitar la autoincriminación del testigo. Eso es una parte vital. Otra parte de esta intervención como asistentes o como consejeros jurídicos que somos, como abogados, es asistir, obviamente, la parte importante al testigo durante todas las audiciones, sus declaraciones, al interrogatorio, que suelen sucederse por sesiones, pueden ser varios días, pueden ser semanas, puede ser de manera discontinua. Asistir jurídicamente es muy importante psicológicamente para el testigo, de sentirse en confianza y tener su asesor jurídico al lado para cualquier pregunta. Pero es importante también a la inversa para el abogado cuando existen, por ejemplo, preguntas o interrogantes que se hacen durante el interrogatorio, valga la redundancia, de saber suspender incluso a veces las declaraciones, porque podría alguna que otra pregunta incriminar o autoincriminar al testigo, y conviene en ese caso apartarse y conversar con el cliente para, antes de que conteste, para saber exactamente en detalle lo que va a contestar y evaluar si es autoincriminatorio o no, y si conviene o no responder.
Entonces, en su caso también, este es uno de los últimos tipos de intervención dentro de esta misión, de ser necesario también no hay que dudar como abogado de la CPI, en este caso para los testigos, es redactar y depositar escritos también ante la Corte que pueden suceder en algunos casos. Por ejemplo, a mí no me ha sucedido eso, pero puede haber algún rechazo, una reticencia, por ejemplo, de la parte de la Fiscalía en entregar ciertos elementos de prueba relacionados al testigo que son importantes, porque ustedes, bueno, no lo conocen, pero consideran que podría ser importante. Ustedes pueden referirse a la Corte para exigirlo si es que realmente del lado de la acusación pues no existe buena voluntad para poder entregar esos elementos de prueba. Otra manera también, otro interés objetivo también de redactar escritos puede ser, y suele, a mí me ha sucedido, sobre todo en los últimos casos con Centroáfrica, de hecho le estoy mostrando un poco el ejemplo ahí a la derecha, es de pedir la clasificación, pedir una cierta reserva con respecto al testigo. Y lo vamos a ver ahora mismo con la regla 74, lo van a entender, es que puede suceder que ustedes tienen un testigo y como pueden existir razones de sospecha de que haya cometido algún crimen que esté dentro de la competencia de la CPI, pues puede usted encontrarse con testigos que son testigos claves, que están dispuestas a cooperar con la Fiscalía de momento que tienen garantías de que no se le incriminen y que no se les persiga penalmente, pero que obviamente pueden temer por su seguridad psicológica, física, en el país donde se encuentran o en el país de origen, porque a veces los testigos son refugiados políticos en otros países, y ahí puede convenir, puede ser importante solicitar, y no hay que dudarlo en hacerlo, en pedir a la Corte un grado de confidencialidad. ¿Qué significa esto? Lo vamos a ver también un poquito más adelante, pero eso es más, hablan más de la praxis. Es, por ejemplo, que las declaraciones cuando se hagan ante la Corte sean borrosas, o que no se también tergiversar la voz, que la identidad no sea divulgada públicamente del testigo, el nombre y apellido, puede ser con respecto a un determinado estado, y eso es una obligación que si lo dispone la Corte, pues lo tienen que respetar las partes, y la defensa, la fiscalía, la parte civil, todo el mundo tiene la obligación, si no sería una violación y sería una infracción penal en el marco de la buena administración de justicia. Entonces, ahora vuelvo a la parte más teórica. Yo creo que van a ver que se subsumen perfectamente lo que acabo de mencionar. Entonces, volviendo un poco a la fuente, vamos a decir, estatutario, un poco constitucional, si quieren, de las normas, para verlo en la jerarquía de las normas, tenemos el artículo 55, entonces, del Estatuto de Roma de la CPI, que va a referir precisamente a los derechos de las personas en marco de investigación. Y son derechos que, en principio, de principios elementales que creo que todos los colegas conocen, que es el principio de no inculpación, de no declarar contra sí mismo. Obviamente la prohibición de toda forma de coerción, tortura, trato inhumano o degradante respecto al testigo, el derecho a tener un intérprete y la prohibición de todo arresto arbitrario ni privación de libertad para obtener una declaración, lo que me parece bastante obvio, salvo que, bueno, puede suceder que el testigo sea parte de un procedimiento legal y esté detenido. El artículo 55 va a tener una segunda parte que va a reforzar esos derechos o va a complementar, sobre todo cuando exista, respecto a la persona que va a declarar, motivos que haya cometido un crimen cuya competencia corresponde a la CPI. En ese caso, tiene que ser informado de las razones, es decir, el cliente tiene que saber y nosotros tenemos que obtener esa información, pero por lo general no lo dan de mano de oficio. Tiene derecho a guardar silencio sin que haya consecuencia jurídica. Este es un aspecto muy importante a indicarle también al cliente. Si no quiere declarar y quiere guardar silencio, es su derecho lo más absoluto y ello no puede ser usado contra él. El derecho a ser asistido por un abogado de su elección o de oficios, que son los abogados de permanencia. Y ser interrogado en presencia de su abogado, salvo que hubiera una renuncia expresa.
Y lo que hace la regla número 74 del Reglamento de Procedimiento y de Pruebas, que en realidad viene a ser una norma derivada del artículo 55 del Estatuto de Roma, nos va a decir, bueno, que en este caso la regla en sí, toda la regla, que voy a un poco desarrollar, detallar, tiene que ser notificado al interesado antes mismo de ser oída por la Corte, salvo que fuera una comparecencia voluntaria, una pequeña excepción, y se indicado una regla particular, pues de excepción. Cuando la Corte determina la necesidad de dar a un testigo ciertas garantías en materia de no incriminación, la Corte concede una suerte de garantías que están previstas en el inciso C del apartado 3 de la regla 74, y significa en realidad, para decirlo en forma resumida, que todos los elementos de prueba quedan confidenciales sin divulgación al público o a determinado Estado. Un Estado puede ser prohibido de tener acceso a cierta información respecto al testigo, y además de no usar su declaración contra sí, salvo los artículos 70 y 71, que les dejo simplemente para que lo tengan en mente, que refiere sobre todo a infracciones penales contra la administración de justicia de la Corte Penal Internacional. Esas garantías y derechos se van a traducir en que el testigo puede rechazar toda declaración, puede implicar un riesgo de autoincriminación, se le va a conceder, por lo tanto, esas garantías, y si se les concede esas garantías, si la Corte le concede, entonces la Corte le puede también combinar a responder una serie de preguntas, puesto que se le ha concedido unas garantías de no incriminación. Ahí el dilema que puede suceder en la realidad, en la práctica, y me ha sucedido también, es que el cliente le va a preguntar, sí, ya, perfecto, mandó garantías la Corte Penal Internacional, perfecto, muy bien, pero ¿qué sucede a mí no me dan garantías con respecto a una posible persecución penal en mi país de origen o en el país donde han sucedido los hechos criminales? Entonces, bueno, eso puede ser una pequeña dificultad. Y la garantía de confidencialidad, también, que es una garantía de los derechos respecto, como ya lo decía, respecto al público, que no se conozca su identidad, que no se lo reconozca, para garantizar su seguridad. Y a veces no es solamente la seguridad individual del propio testigo físico, psicológico, sino también, y eso sucede, es de los familiares. Muchas veces el testigo que va a declarar, sobre todo cuando son testigos claves, van a tener muchísimo temor con respecto a lo que pueda suceder con sus familiares en el país de origen. Y la otra garantía que ya lo mencioné, que es no usar su propia declaración contra el testigo. Cuando existe ese tipo de garantías que van a ser concedidos, lo que prevé esta regla 74 en términos de procesales, es que se tiene que consultar previamente al fiscal, el que va a dar su opinión. Las consideraciones para ordenar si tiene que combinar un testigo a responder, lo que va a tomar como criterio la Corte es saber cuál es la importancia del elemento de prueba, perdón, el carácter único de estos elementos de prueba, su naturaleza, si es conocida, y de la posible autoincriminación si es que le combinan a declarar o a responder una determinada pregunta. Y la calidad de las medidas de protección según las circunstancias. Si la Corte considera inoportuna conceder la garantía al testigo, simplemente la regla 74 indica que pues no se ordena, no se le combina responder a la pregunta. Ahora, ¿cuáles son las medidas de efectividad de estas garantías concedidas? Y eso es un poco, volvemos a lo que explicaba en el caso práctico, pues que la declaración se hace a puertas cerradas, sin público. Otra medida de efectividad, pues no hay divulgación de la identidad del testigo, se va a manejar el tema del testigo a través de código, por ejemplo, P603 o cualquier otro código. Y existe una sanción que está prevista, obviamente, en la regla 74 ya, o hace mención de una sanción en caso de violación de cualquiera de las partes que estén dentro del caso, que sea de la defensa, que sea la parte civil, como les decía, sobre todo los abogados que tienen, obviamente, una obligación absoluta de no divulgación. La advertencia legal que acabo de mencionar, la Corte se encarga de ordenar la confidencialidad de las actas de audiencia, que ustedes no van a encontrar en Internet, ¿no? Por razones obvias, o en todo caso estarían borradas ciertas informaciones de identidad, y se encarga de la ejecución de estas medidas mediante la decisión de la Corte.
Si la Fiscalía considera que hay un riesgo de autoincriminación del testigo, pues solicita previamente una audiencia a puerta cerrada con la Corte para discutir de este riesgo. Igualmente la defensa, igualmente el acusado, igualmente el abogado del testigo pueden también advertir al fiscal o directamente a la Corte de este riesgo de autoincriminación. Y eso sucede en la práctica. Puede suceder que cuando sobre todo sea el testigo o el abogado que va a asistirle, pues como les decía, hay una interrogante, una pregunta que puede ser complicado de responder para el testigo, pues se da un cuarto intermedio, se suspende la declaración y se otorga entonces la posibilidad al testigo de obtener su consejo jurídico en aparte, es decir, obviamente bajo el secreto profesional, si así lo desea. Pues yo creo que con esto acaba mi intervención, no sé cuánto tiempo he tomado, pero los documentos simplemente para recordarles, el Estatuto de Roma, que son las referencias básicas. Cuando hablamos de artículos, en realidad simplemente una pequeña precisión se refiere al Estatuto. Cuando hablamos de normas, la norma 1, la norma 10 o la norma 60, por lo general se refiere al reglamento de la Corte. Cuando hablamos de reglas, como la regla 74, hace referencia en realidad en el lenguaje de la CPI al reglamento del procedimiento y de la prueba. Después hay otros 3 textos también interesantes e importantes a tomar en cuenta, es el reglamento del registrador del GREF de la Corte, el Código de Conducta Profesional, muy importante, de los abogados, y la guía práctica de procedimiento para la sala. Les agradezco por su atención y disponible a responderle a las preguntas. Muchísimas gracias, Alfonso. Merci, très merci. Realmente muy completo. Muchas gracias. Tocaste puntos centrales y muy clarificadores de la función del counsel asistiendo a un testigo, que quizás es uno de los grandes misterios que todos tenemos al inicio. ¿Qué es lo que puede hacer un abogado asistiendo a un testigo, sabiendo que en nuestros sistemas domésticos eso prácticamente no existe o es muy exótico? Así que muy importante, muy relevante tus clarificaciones. Te felicito, muchas gracias por colaborarnos y esperamos también poder contar con tus apuntes para compartirlos con los colegas. Así que bueno, que queda abierto si ustedes quieren en las preguntas. Yo quería proponer esto en el orden, ya que partió Alfonso. Quizá Laurence podría al final cerrar la sesión contándonos, digamos, lo que es en el fondo, cómo opera la función dentro del colegio de la Corte. Y más adelante, luego de las preguntas, ¿no verdad? Marcela iba a tratar también el rol del staff que nos da apoyo. De tal manera que si les parece, ustedes queda el micrófono abierto, quien quiera levantar la mano, utilizando el icono, para conversar con Alfonso su brillante presentación hoy, en esta tarde. Queda conferida la palabra. Santiago, por favor, activa tu micrófono e inicia, si quieres, la conversación con Alfonso. Buenos días desde Bogotá, Colombia. Buenas tardes a quienes estén en La Haya. Muchas gracias por organizar esta sesión tan importante. Mi pregunta concierne el reciente incidente de seguridad cibernética que afectó a la CPI y que, según información disponible en medios, llevó a la revelación de algunos documentos de carácter confidencial. Obviamente, solo las partes involucradas saben si se afectó a testigos protegidos o no y en qué situaciones o casos, pero me gustaría saber en la práctica qué medidas de protección se pueden adoptar cuando uno ha asesorado a un testigo cuya identidad es revelada voluntaria o involuntariamente. Si eso da pie a inscribir al testigo en el ICCPP, si se le puede ofrecer una relocación o si hay algún otro tipo de medida de contención de los riesgos que esas filtraciones presentan. Muchas gracias.
¿Respondo directamente o recogemos varias preguntas, Juan Carlos? Como digan, ¿hay alguna otra pregunta para Alfonso? Disculpa, yo tengo una pregunta, pero no me aparece el icono. No sé si puedo utilizar ahora mi turno, por favor. Sí, Freddy, adelante, por favor. Muchas Vale, gracias. buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Yo, al parecer, la etapa más importante para nosotros los que ejercemos defensa es justamente la que ha traducido el colega. Me parece sumamente importante porque ahí se define prácticamente la línea de defensa que vamos a aplicar. Nosotros somos abogados ya de larga data y sabemos que justo es en el momento de la detención, cuando comienzan a formalizarse los cargos, que el abogado más se requiere. Ahora, el compañero señala en el artículo, habla sobre el artículo 55, que habla de que el imputado necesita tener conocimiento de los hechos o de los cargos que se le están imputando para poder ejercer, ¿qué? El derecho de defensa, ¿no? Ahora, y obviamente por presunción de inocencia. Pero sin embargo, en el artículo 58, y lo he visto en el caso de Putin, porque acabo de publicar un artículo sobre la detención de Putin, en el artículo 58 se le da una larga facultad al fiscal de poder enmendar esas órdenes de captura sin dar conocimiento al procesado. La sala de instrucción previa, de instrucciones previas, puede incluso enmendar tal... a ver, por favor les leo. No sé si es factible, no sé si me voy a llevar más tiempo del debido. El fiscal podrá pedir a la sala de cuestiones preliminares que enmiende la orden de detención para modificar la referencia al crimen indicado en esta o agregar otros. La sala de cuestiones preliminares enmendará la orden si estuviera convencida de que hay motivo razonable para creer que la persona cometió los crímenes en la forma en que se indica en esa modificación o adición. Es el 58.6. Y al procesado no se le menciona nunca. Por favor, quisiera que me dé algún detalle de esto. Me parece, pues, en nuestros sistemas, nuevamente, y con esto acabo, el problema que he visto en la última reunión que ha habido en la Corte, y que ya se está haciendo más evidente, y eso lo llamo como una exhortación para los compañeros, es ya, si bien antes podía, en cierta forma, no darse, o podía haber un cierto roce entre nuestros sistemas, el Common Law y el sistema continental, ahora que ya se están dando más casos, ahora que ya las instituciones tienden a confrontarse, es que ahora vemos todo este tipo de problemas. Cuando se le quiere dar una larga, un dinamismo a un proceso que en etapas precisas no puede ser tan dinámico porque tiene que llenarse de unas garantías necesarias. En este caso son básicas, en este caso podría ser, porque hay que hablar de todo, en la viveza de algunos abogados, con este solo detalle, como lo vemos en nuestros países de Latinoamérica, pues esto puede durar un año simplemente en esa disputa. Y yo entiendo que la Corte lo que ha querido es dinamizar, ha querido hacer más expeditivo el proceso, pero esto también puede generar una gran arbitrariedad. Nada más. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra consulta o comentario para que nuestro ponente la pueda consultar, digamos, responder? Entre paréntesis en medio, mientras se anotan, quería, bueno, saludar a algunos queridos colegas y amigos, Javier Ruiz, que nos acompaña también. Muchas gracias, Javier, siempre con sus acertados comentarios desde la Haya, materia internacional. Vi por ahí también a Carlos Celada, quien chileno, abogado joven, quien sirvió también en la Corte durante un tiempo. Veo a Alejandro Chaparro, ahí está Carlos y otros amigos. Al juez también Ignacio Tortella, por allí también. Gracias por acompañarnos. Así que continuamos con el diálogo. Si no hay otra consulta, pregunta o comentario sobre lo expuesto por Alfonso, tienes tú el micrófono, Alfonso. Gracias. Bueno, respondiendo a la pregunta de Santiago respecto al ciberataque, bueno, eso es un reflejo que debemos de tener como abogados en todo caso, bueno, en lo particular. En cuanto yo, por ejemplo, tenía la noticia de este ciberataque, ahora no conozco realmente el alcance de ese ciberataque, y yo creo que por razones obvias tampoco no lo van a decir. Lo primero que he hecho es contactar los clientes que yo he tenido ocasionalmente de manera muy puntual, en particular los últimos, para saber si existía algún problema con respecto a su divulgación de identidad o localización. Por suerte no ha sucedido absolutamente nada, porque de hecho, ahora,
sí se podría intervenir directamente ante la Corte y pedir una suerte, como usted dice, de relocalización. Bueno, depende de la situación de cada caso, de cada testigo. Se pueden pedir una serie de medidas, por ejemplo, pedir un refuerzo de la seguridad física que tiene que instruirse o solicitar dentro de lo que es la cooperación judicial al estado donde se encuentra el testigo o todavía está. Entonces, ahí se puede pedir si hubiera alguna razón o alguna sospecha de que, por ejemplo, tras ese ciberataque, esta persona estuviera siendo seguida o hubiera recibido algún tipo de amenazas por redes sociales, ¿no? Por ejemplo, eso sucede bastante también. Pues ahí se pueden solicitar, se puede pedir a la Corte para que solicite al Estado para que le dé las mayores garantías de seguridad física al testigo. Ahora, la pregunta que sí ahí, el obstáculo que puede suceder es que normalmente el mandato del abogado pues termina cuando ha terminado su intervención para la cual ha sido designado. Es decir, aquí hay un perímetro temporal establecido. Yo creo que no sería muy problemático en casos excepcionales, pero para ello me imagino que yo lo que haría en todo caso, si hubiera sucedido realmente un problema, hubiera acudido directamente a la sección de apoyo de los counsel. Es la primera cosa que hubiera hecho para justamente advertir de este problema, para tener el suficiente mandato para poder intervenir en nombre de mi cliente y pedir todas las garantías necesarias complementarias para protegerlo, para seguir protegiendo, y sobre todo si, como saben, precisamente los casos son bastante largos en la CPI, la justicia pues toma su tiempo y es normal. Y entonces, sí, pues lo que haría de manera muy precisa, ¿no? Ahora, para los otros casos, para responderle, yo no conozco, como le digo, no conozco el alcance de ese ciberataque. No sé si realmente en otros casos ha habido divulgación, al menos yo no he oído que hubiera habido una divulgación de testigos claves o protegidos de manera masiva. La verdad no tengo conocimiento. En todo caso, yo lo primero que he hecho, yo creo que la mayoría de los colegas como yo también que han tenido algún cliente han debido reaccionar de la misma manera. De hecho, yo he tenido contacto ayer en la noche con uno de mis clientes, también antiguos clientes, que además tiene que aparentemente comparecer también dentro de poco ante la corte. Pues todo de momento todo va bien, ¿no? Ahora, no puedo responder por todos los casos, sería difícil, pero teóricamente y según las reglas, según las disposiciones que existe la posibilidad, en efecto, si para responder concretamente, de intervenir ante la Corte para hacer alertar y tomar los recaudos necesarios. En cuanto a la segunda pregunta, la verdad que no bueno, como no era en el marco de mi intervención de hoy, no, la verdad que no tengo, no entendí muy bien la articulación del artículo 55 con el 58.6. En realidad la dificultad que usted plantea con respecto a la modificación del mandamiento de apremio. Si Freddy pudieras quizás, el colega podría... Según el artículo 55 que usted menciona, uno de los derechos del procesado es tener conocimiento de los cargos que se le imputan. Obviamente eso es universal, tiene que tener conocimiento de qué se le está diciendo. Claro, Ahora, claro. Sin embargo, el artículo 58 le da le extiende, a mi entender, de manera antigarantista, una facultad al fiscal relegando el derecho, la defensa procesal del procesado cuando sostiene, aquí está el artículo 58.6, el fiscal podrá pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares que enmiende la orden de detención para modificar la referencia al crimen indicado en esta o agregar otros. Quiere decir que si iniciaste con una orden de captura, lo cual ha pasado con el presidente Putin,
Ya la iniciaste, ya tienes los delitos que vas a perseguir. Sin embargo, el artículo sigue diciendo, la sala de cuestiones preliminares enmendará la orden si estuviera convencida que hay motivo razonable para creer que la persona cometió los crímenes en la forma que se indica en esa modificación o adición. En ningún momento dicen que eso se dará a conocer a la parte, que la parte podrá, como en nuestros sistemas latinos o germánicos se conoce, que puede apelar porque es una decisión, una extensión, o que colinda incluso con la agresión al principio de legalidad. Gracias. Ya, sí, Perdón, entiendo, perdón que pero interrumpa brevemente, Alfonso. Muy interesante el punto que plantea Freddy. adelante. No solo para el efecto de darle tiempo también a Lorancia Marcela. Entonces, le ruego ahí una precisión en el cierre del debate, que puede ser una materia muy interesante también para nuestro próximo webinar. Muchas gracias. Alfonso, si puede brevemente hacerte cargo de ese punto para cerrarlo brevemente y darle espacio luego a Sí, Lorancia. en realidad, en este punto yo lo que entiendo es una recalificación, ¿no? Es una recalificación que tuviera facultad el procurador, el fiscal, para pedir a la sala preliminar modificar incluso su mandamiento de arresto. Pero eso no creo que sea tan problemático, porque el momento de, si hubiera el arresto de la persona en sí mismo, al momento del arresto, pues se le notifica, eso es obligatorio, el que tiene todas las garantías, pero sobre todo el artículo 55 es sobre todo referido también a los testigos, es un poco más amplio que esto, ¿no? Aquí estábamos hablando hoy día sobre todo referido al testigo. El testigo que pudiera, en este caso incluso, porque si tiene asesoría jurídica por lo general, es un testigo sobre quien recae una cierta sospecha de haber cometido el crimen. No significa que lo haya cometido, puede haber sospecha. En el caso mío, por ejemplo, el último caso que he tenido, realmente en apariencia parecía que, bueno, el tipo era un brazo derecho, mi cliente, y bueno, de hecho no era así, pero había una sospecha y las sospechas eran más aparentes. Y luego, con otros elementos de prueba, pues ha parecido que no estaba, no era un partícipe del lado, vamos a decir, del brazo armado. Era muy distinto su participación. Pues no, la verdad que de todas maneras no creo que haya problema en temas de garantías y de derechos de todas maneras de la persona, en este caso que estaría objeto de un mandamiento de aprehensión, si al momento de efectuar ese mandamiento de aprehensión, si se le efectuara realmente, inmediatamente se le notifica sus derechos, ¿no? Y todas las garantías, obviamente de no incriminación, ¿no? Obviamente toda persona que estuviera sujeta a un mandamiento de aprehensión, sea o cualquiera, pues en el caso de que fuera detenido, pues no tiene esa garantía de no incriminación. Eso se respeta y tiene el derecho, obviamente, de conocer absolutamente todos los cargos que se le imputan o sobre el que, digamos, ha empezado la investigación. Entonces, quien puede guardar silencio también, es decir, puede escoger también el abogado que desea, sea el de permanencia o un abogado designado. Bueno, de ese lado, sinceramente, no le veo dificultad a nivel de las garantías en sí mismo que son del artículo 55, que son amplias, ¿no? Y no refiere solamente a testigos, obviamente, personas también que son las personas investigadas. Muy bien, muchas gracias, Alfonso, muchas gracias a los participantes, muy amable. Les propongo una última modificación. Si gustan, partimos directamente con Marcela y cierra Lorenz y dejamos las preguntas para luego la intervención de nuestras colegas. Así que, Marcela, adelante, tienes el micrófono y el escenario. Hola, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Marcela Velarde y estoy actualmente en un equipo de defensa aquí en la Corte Penal Internacional en la situación de Darfur, Sudán. Les voy a hablar un poco sobre la situación en Venezuela para que puedan ver un poco sobre las investigaciones que están llevando a cabo ahorita en este momento y qué posibles oportunidades de trabajo pueden haber para abogados latinoamericanos y también les contaré un poco sobre el trabajo del personal de apoyo en la Corte. Para empezar, la situación de Venezuela les doy un poco de contexto.
El 27 de septiembre de 2018, un grupo de estados partes del Estatuto de Roma, que incluían Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, solicitaron al fiscal para iniciar una investigación sobre crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela desde el 12 de febrero de 2014. Esto fue en conformidad con el artículo 14 del Estatuto de Roma. De hecho, Venezuela depositó su instrumento de ratificación del Estatuto de Roma el 7 de junio de 2000. La Corte quiere decir que la Corte puede ejercer su jurisdicción sobre los crímenes del Estatuto de Roma cometidos en el territorio de Venezuela o por sus nacionales a partir del 1 de julio de 2002. En este caso, la Fiscalía concluyó que sí existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad, particularmente en el contexto de detención en Venezuela. Y posteriormente concluyó el examen preliminar para proceder con las investigaciones. Al mismo tiempo, hubo un acuerdo entre Venezuela y la oficina del fiscal para continuar fomentando medios y mecanismos para apoyar y promover procedimientos de investigación nacionales en Venezuela. El año pasado, el 16 de abril, la Fiscalía recibió una solicitud de Venezuela para diferir las investigaciones de la Fiscalía en favor de las acciones llevadas a cabo por las autoridades nacionales de Venezuela. Esto fue en conformidad con el artículo 18 del Estatuto de Roma. Este artículo nos dice que el Estado podrá informar a la Corte de que está llevando a cabo o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales. A petición de dicho Estado, el fiscal se inhibirá de su competencia a favor del Estado en relación con la investigación, a menos de que la Sala de Cuestiones Preliminares autorice que el fiscal de la Corte continúe su investigación. En este caso, luego de haber revisado los fundamentos de la solicitud, el fiscal solicitó autorización para continuar la investigación sobre la situación de Venezuela. En su solicitud, el fiscal centró su análisis en los crímenes de lesa humanidad, de detención u otra privación grave de la libertad física, de tortura, de violación u otras formas de violencia sexual, y persecución por motivos políticos contra personas detenidas en conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma. Este año, el 27 de junio, la Sala de Cuestiones Preliminares autorizó al fiscal de la Corte a continuar su investigación sobre la situación de Venezuela. La Sala, de hecho, concluyó que, aunque Venezuela esté realizando algunas diligencias de investigación, sus procesos penales nacionales no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía. Se refirió en particular a la intención discriminatoria incluida en el crimen de persecución y a la aparente insuficiente investigación de los crímenes de naturaleza sexual. Según los jueces de la Corte, Venezuela no parece estar investigando los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad, y que las investigaciones nacionales en general parecen centrarse en los perpetradores directos o de rango inferior. La Sala señaló que Venezuela parece haber tomado medidas de investigación limitadas y que en muchos casos parece haber periodos inexplicables de inactividad investigativa. Por eso, el 3 de julio de 2023, Venezuela presentó su escrito de apelación contra esta decisión de la Sala, pero aunque los procedimientos de apelación estén pendientes, no tendrán impacto en la investigación del fiscal de la Corte. Las investigaciones del fiscal están en continuación. La Sala también instruyó a la sección de participación y reparación a las víctimas a preparar y transmitir un informe sobre las opiniones e inquietudes de cualquier víctima y grupo de víctimas interesados en los procedimientos, con la asistencia de sus representantes legales,
sí, la continuación de la investigación, sí, con las instancias sus representantes legales deben de transmitir este informe para ver si están de acuerdo con la continuación de la investigación por parte del fiscal de la Corte o si debe ser revocada en apelación. Eso que le da un lugar a las víctimas que tengan una parte en el proceso. Sí siguen las investigaciones en el caso de Venezuela. La Sala de Cuestiones Preliminares podría emitir una orden de detención en conforme al artículo 58 en cualquier momento después de que haya un inicio de una investigación. A solicitud del fiscal, la Sala de Cuestiones Preliminares puede emitir una orden de detención de una persona si, habiendo examinado las pruebas u otra información presentada por el fiscal, que la sala llegue a la conclusión de que hay motivos razonables para creer que la persona ha cometido un crimen de la competencia de la Corte. Entonces, si avanzan las investigaciones en la situación de Venezuela y en algún momento se abre un caso, habrá más oportunidades de trabajo para los abogados latinoamericanos, para que los abogados latinoamericanos puedan trabajar en estos casos en la Corte. E inclusive para ser parte del personal de apoyo. Entonces, ahora les comentaré un poco más sobre el trabajo del personal de apoyo de la Corte Penal Internacional para que se den una idea del trabajo día a día de estas personas. El personal de apoyo y los asistentes legales son las personas que apoyan al abogado en el proceso ante la Corte. También hay investigadores profesionales, son personas con competencia establecida en derecho y procedimiento penal o internacional de investigación a niveles nacional o internacional. Son profesionales capacitados de orígenes étnicos diferentes. Un número considerable de miembros del personal de apoyo provienen de países o de regiones a que pertenece el alcance del caso, lo que generalmente significa que sus países de origen se ven afectados por el conflicto. Ellos demuestran la combinación de conocimientos y habilidades académicos, legales, lingüísticos, sociales, culturales y religiosos, vitales para que un equipo pueda garantizar una representación efectiva. La principal tarea del personal de apoyo es el análisis de la evidencia. Después de muchos y muchos años de investigaciones por parte de la Fiscalía, hay miles y miles de documentos, fotografías y videos que tienen que ser analizadas antes de empezar este caso. Y ahora con la tecnología que tenemos, que ha avanzado mucho, aún hay más evidencia que la Corte, que tiene la Corte. También parte de los equipos, parte de los personal de apoyo suelen estar presentes en la sala de la Corte durante las audiencias y simultáneamente también deben de poder responder a cualquier presentación escrita en el proceso. Eso quiere decir que a la vez que unos pueden estar analizando declaraciones de testigos y preparar el interrogatorio o el contrainterrogatorio del testigo, otros pueden trabajar sobre la presentación de escritos o haciendo investigaciones jurídicas sobre decisiones, sobre casos en la Corte Penal Internacional u otros tribunales internacionales. También hay una necesidad de mantener un contacto constante con los clientes. Los acusados normalmente se encuentran detenidos en los Países Bajos y las víctimas se encuentran usualmente fuera del país y a menudo residen en zonas remotas. Siempre hay que tomar en cuenta sus opiniones e inquietudes y mantenerlos informados sobre los procedimientos que afectan sus vidas. También hay la necesidad de recabar y conseguir pruebas para los efectos del proceso. Muchos de los personal de apoyo trabajan sobre el terreno o van a misiones con fines de investigación en los países donde están los casos.
Eso es para entrevistar a testigos y crear declaraciones de testigos por si algún día pueden venir a la corte y ser parte de los procedimientos. Bueno, espero que esto les pueda dar más detalles sobre el trabajo del día a día del personal de apoyo a la corte. Si avanzan más las investigaciones en la situación de Venezuela, posiblemente habrá más oportunidades de trabajo para que haya aún más abogados latinoamericanos que puedan trabajar sobre estos casos aquí en la corte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Marcela. Realmente, reitero, muy interesante ponernos al día de lo que está ocurriendo en nuestra región geográfica, de los asuntos más relevantes que están en marcha, de las posibilidades de desarrollo para todos y cada uno de nosotros, y también por tu explicación sobre el trabajo que hace la sección de apoyo a los cánceres. Así que muchísimas gracias. Continuamos entonces, de acuerdo a lo que habíamos planeado. Laurence, tienes tú también ahora la palabra y al final dejamos los comentarios o preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenos días y buenas tardes a todos. Entonces, yo soy Laurence y trabajo en un equipo de defensa aquí en La Haya hace 3 años. Y voy a hablar un poquito sobre la introducción de la CPI, pero puedo ver que, que las personas que participan hoy tienen mucho conocimiento ya. Y después voy a hablar también del trabajo de la Asociación de Abogados de la CPI. Entonces, hace 1 año que yo también estoy en esa asociación. Entonces, bueno, la Corte Penal Internacional, como lo sabemos, es un tribunal de justicia que tiene la misión de juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, crímenes de guerra, con el crimen de agresión y crímenes contra la humanidad. Como lo dijo Marcela, la jurisdicción de la Corte es solamente por las situaciones en cual los hechos se cometieron después del 1 de julio de 2002 y fueron cometidos por un nacional de un estado parte o en el territorio de un estado parte o en un estado que haya aceptado la competencia de la Corte. Y finalmente también los crímenes que fueron remitidos al fiscal de la CPI por el Consejo de Seguridad también forman parte de la jurisdicción de la Corte. Lo digo porque es importante realizar que la Corte funciona con una misión que es mucho, que lleva mucho, una misión política también, entonces no solamente de justicia, pero y eso es muy importante cuando trabajamos como en un equipo de defensa y también con los representantes legales de las víctimas. Y bueno, también Marcela lo mencionó, el principio de complementariedad. Entonces, la Corte no se sustituye a los tribunales nacionales. Según el Estatuto de Roma, es el deber de todo Estado de ejercer su jurisdicción penal sobre los responsables de crímenes internacionales. Y la Corte solamente puede intervenir cuando un Estado no puede o no quiere llevar a cabo realmente la investigación y enjuiciar a los autores. Entonces, es muy importante, como lo mencionó Marcela, en el caso de Venezuela, en que la Corte tiene que guardar su rol y su objetivo de no sustituirse al rol de un Estado. Entonces, unos números sobre la Corte. Ahora mismo, en día de hoy, hay 17 situaciones investigadas. Hay 40 órdenes de detención que fueron emitidos. Hay 31 casos ante el tribunal. Y eso se traduce con 21 acusados que han comparecido ante la Corte y con 10 condenaciones y 4 absoluciones. Y
Antes de hablar de la asociación, solamente quiero dar una idea de cómo la Corte es organizada por dentro. Entonces, bueno, los que permiten que la Corte exista son los estados que han ratificado el Estatuto de Roma. En día de hoy hay 123 estados. Y después la Corte se organiza con los jueces. Entonces hay 18 jueces permanentes que tienen un mandato de 9 años. Hay la presidencia, el fiscal y el registrador. Y los equipos externos, las equipos externas son nosotros, la defensa y los representantes legales de las víctimas. Y cómo funciona es que todo el apoyo que necesitamos es el registrador que tiene que darnos. Entonces, es la relación entre los abogados de defensa y que representan a las víctimas. La relación de esos abogados con la corte es muy importante y por eso tenemos la asociación. La Asociación de Abogados fue creada en 2016 y es reconocida oficialmente como la única asociación de abogados de la CPI. El objetivo primero es abogar en nombre de sus miembros y hay existen tres tipos de afiliación. Entonces hay miembros de pleno derecho, hay miembros asociados y miembros afiliados que pueden ser parte de la Asociación de Abogados de la Corte Penal Internacional. Los miembros de pleno derecho son los abogados que se encuentran en la lista de abogados y que pueden ofrecer representación legal a los acusados, por ejemplo. Entonces, tienen que cumplir con requisitos. Uno de los requisitos es tener 10 años de experiencia en procedimientos penales. También hay que dominar el inglés o el francés. Tener que, quedar sin condenas penales y no tener medidas disciplinarias. Entonces, eso es un tipo de miembros que puede ser parte de la asociación. Los otros miembros asociados tienen que ser parte de la lista de asistentes y esa lista es para personas que tienen 5 años de experiencia pertinente y esas personas normalmente van a tener la autorización no de representar solamente a una persona que sea un testigo o un acusado, pero tienen la permisión de hablar en la audiencia. Eso hace falta 5 años antes de tener esa permisión normalmente. Después tenemos miembros afiliados y esos son personas que son interesadas en el derecho penal internacional, simplemente. Entonces hay esa categoría de gente como yo, porque trabajo en la Corte Penal Internacional, pero no tengo ya los 5 años de experiencia, entonces, pero puedo seguir ser parte de la asociación. Y también soy abogada. Entonces, ¿qué hace la asociación? Aparte de representar los intereses de sus miembros, es también ofrecer formación profesional, dar opiniones confidenciales sobre ética y establecer y mantener relaciones con colegios de abogados nacionales y regionales, ONG y universidades. Particularmente también porque la asociación es la única entidad que representa a los intereses de los abogados que son externos. También la asociación es la única entidad que puede ir, por ejemplo, en la Asamblea de Estados Partes. Entonces es un foro político donde los presupuestos se habla de los presupuestos y también de los presupuestos que afectan a nuestro trabajo. Entonces la asociación
tiene esa voz en ese foro político y con los otros, con la presidencia y con los otros órganos de la Corte en general. La asociación se organiza con un consejo ejecutivo y también grupos de trabajo que son organizados sobre diferentes temas. Incluyen, por ejemplo, el código de conducta, primeras fases del procedimiento para las víctimas, ecocidio, puntos focales, paridad de género, igualdad y bienestar y asistencia jurídica y fiscalidad. Entonces, eso es una forma de organizar los miembros con un tema de interés. Y también hay los comités de defensa, víctimas, personas de apoyo jurídico, y eso es más para representar a los intereses de los miembros. Y bueno, el gol es de representar los intereses porque también los abogados externos que representan a los acusados, las víctimas, los testigos, forman parte de la corte, de su trabajo y de su misión, y por eso el trabajo de la asociación es muy importante y queremos seguir con más personas que se interesan y también que participen para tener una voz más fuerte en los foros políticos, por ejemplo. Y bueno, y si hay más preguntas en cómo se puede ser admitidos por la lista de los abogados o de los asistentes legales, bueno, yo estoy y muchas gracias por su atención y Juan Carlos, te doy la palabra. Muchas gracias, Laurence, a ti. Queda abierto entonces la ronda de preguntas o comentarios. Jorge nos felicita, Jorge Velarde, muchas felicidades a todos, gracias por su enseñanza y por darnos la oportunidad. Así que le agradecemos también a Jorge por comentarnos. Muchas gracias, Jorge. Por favor, señor Manrique, ¿puedo hacer una pregunta? Bueno. Un segundito, Freddy, gracias. Santiago, Sí. le voy a pedir solamente a riesgo de ser majadero, quizá y maleducado, que ahí precisemos las preguntas, ¿no es cierto?, por el tiempo que tenemos asignado. Dominic ya seguramente estará viendo el contador de tiempo. Y vamos a avanzar. Por favor, Santiago. Muchas gracias. Una pregunta concreta para presentar la candidatura, bien sea a la lista de abogados o de asistentes de abogados. Se exigen dos documentos que son totalmente foráneos para nuestras jurisdicciones. El certificado de pertenencia a una barra de abogados, que por ejemplo en Colombia no existe. En Colombia nos gobierna el Consejo Superior de la Judicatura. Y el segundo es el certificado de probidad, el Certificate of Good Standing Form, que tampoco existe en un país como el mío y que son documentos que únicamente se ofrecen en inglés en este momento. Entonces, yo hice el intento de ir al Consejo Superior de la Judicatura para que me llenaran ese formulario y se murieron de la risa. Me dijeron, señor, eso aquí no lo expedimos. Entonces, mi inquietud es si desde ICCBA se pudiera hacer la solicitud a la Corte de contextualizar esos requisitos. Yo cumplo por lo menos los requisitos para estar en el List of Assistant to Counsel, pero no tengo forma de cumplir con las formalidades. Si me pudieran, en cambio, contar con la tarjeta profesional, con el certificado de vigencia, con el certificado de ausencia de antecedentes penales y disciplinarios, los podría presentar sin ningún inconveniente. Ahora que se intenta ampliar la base de abogados y abogadas latinoamericanos, me gustaría saber si sería posible que nos ayudaran a obtener una modificación de ese procedimiento de inscripción para que realmente podamos hacer parte de ese listado. Muchas gracias.
Sí, un breve comentario seguramente será para ti, Lorenz. Sí, En el caso de Chile, brevemente, y otros, hemos suplido aquello que tú dices, Santiago, por ejemplo, con los colegios de abogados, que tampoco son nacionales, son regionales hoy, o las asociaciones privadas, y se ha llevado una traducción del documento del inglés al español y viceversa. Es cierto que roga un trámite más y un gasto mayor, ¿no? ¿Verdad? Visado por un traductor conocido, normalmente universitario o público, con el timbre respectivo, y eso ha sido aceptado en la Corte. Es cierto que suma un trámite más, y solo eso, antes de devolverle la palabra a Lorenzo. Sabemos que también la Corte, a través de su Oficina de Asuntos Públicos, la colega que está ahí a cargo, están también organizando este tipo de actividades para notificarle este tipo de diligenciamiento. Así que te devuelvo la palabra, Lorenzo, perdón. gracias. Creo que no puedo decir mucho porque no conozco, porque es algo que se ve caso a caso. Entiendo que sería interesante traer a la discusión, porque como lo dijiste, es importante ampliar la base de abogados que forman parte de la asociación y de la lista de abogados, por ejemplo. Sería muy interesante ver cómo se puede ajustar los requisitos para que no sea un obstáculo que no nos ayude. Entonces, pero sería muy interesante, por ejemplo, discutir por correo, y también yo podría mencionarlo a María Ellen como un tema que interesante para el futuro, el futuro que viene, el futuro de mañana. Pero no tengo más respuestas en ese momento. Gracias. La palabra, Freddy. Ezequiel, tú tienes una pregunta. Ezequiel Goldes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quería preguntar más o menos si tienen idea cuánto tiempo aproximado tarda la evaluación de las candidaturas. En mi caso, envié toda la documentación a mediados de septiembre, ya sea para el listado de abogados como también para el listado de asistentes legales. Me informaron que podía presentarme a los dos porque tengo justo 11 años de experiencia, entonces por las dudas lo hice a los dos. Y bueno, quería, para tener una idea, no hay ningún apuro, pero para saber más o menos y estimar los tiempos. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que eso no es parte de las funciones de la asociación, pero es un tema complicado porque todo hace falta mucho tiempo. La verdad es que siempre estamos peleando para que las cosas se pasan más rápido, y que el apoyo a los equipos de defensa y, por ejemplo, a las personas que quieren ser parte de la lista de abogados, que las cosas se pasan más rápidamente. Pero eso es del registrado, perdón, el secretario de la Corte. Entonces, no es con nosotros que se pueden ver, no tenemos una manera de seguir con ellos por cada caso, la velocidad con la que tratan los casos. Entonces, y también la verdad, con lo de la ciberataque, todo va a ser mucho más lento, pero normalmente sería una cuestión de meses, ¿no? Yo eso lo espero, que no sería más que 2, 3 meses, pero no hay garantía, y no puedo decir más tampoco sobre eso, porque es de la Corte misma y no de la asociación. Hola, solo quería llamar la atención a los comentarios que se han hecho. Preguntó Nadia que quería consultar cómo se acreditan estos años de experiencia previa. Em, Parte de la solicitud es enviar tu currículum vitae, y los años de experiencia tienen que ser 5 o 10 de
en jurisdicción doméstica, tratando asuntos penales o en un tribunal internacional que haya tratado algún caso internacional penal. Y también para ser considerado, no importa dónde vivas, lo que importa es tu nacionalidad. Y si para entrar a la lista de abogados no pasa nada si actualmente no estás viviendo en América Latina, pero tengas tu nacionalidad en un país en Latinoamérica. Perfecto. Un breve comentario. Nuestra presidenta postea en el chat que cualquier duda o comentario que se pueda hacer, no dudemos en levantarlo a través de la barra del colegio o directamente a la sección de apoyo a los abogados al interior de ICCBA. Para ella ir cerrando, les agradezco nuevamente a todos su gentileza, participación. Freddy, sí, no me he olvidado de ti, te estoy viendo. Entonces, te pido lo mismo, por favor, y antes de darle la palabra luego a Carlos Celada, Freddy, tienes la palabra para ir ya cerrando nuestro Vale, evento. por favor, a la ponente que habló sobre Venezuela, me parece muy interesante porque este aspecto no lo vi respecto a la continuación de la investigación del fiscal, pese a que existe una queja o un recurso interpuesto por el gobierno venezolano. Por favor, dime, ¿las facultades del fiscal en este periodo se mantienen íntegras o tiene algún tipo de límite? Ya sea que no pueda dar órdenes de detención, no pueda ordenar algún tipo de órdenes que en casos normales los podría hacer. ¿Tiene algún tipo de restricción esta investigación especial que ya está sometida a un recurso de impugnación por parte del gobierno venezolano o las facultades se mantienen de manera plena? Gracias. Gracias, Freddy, por la pregunta. A mi conocimiento, viendo las decisiones que son públicas de la sala de cuestiones preliminares, yo no he visto que hay algún límite sobre las investigaciones del fiscal, y la sala llegó a esta decisión porque dijeron que no había como un daño irreparable a continuar estas investigaciones. No, y por ejemplo, si hay hay una emisión de un orden de detención, lo hacen con el motivo de parar un daño irreparable, pero cuando hablamos de, por ejemplo, de continuar una investigación, no hay ni un daño y por eso la sala decidió que iban a continuar con la investigación al mismo tiempo que esté la apelación pendiente. Vale, gracias. Carlos, tienes la palabra para ir cerrando. Gracias, Juan Carlos, primero por la invitación, a ti, a María Elena, la muy interesante exposición de los invitados, Alfonso, Marcela, bueno, especialmente a Lorenz, con quien compartimos ahí el año 2019 en la Corte, así que muy bonitos recuerdos de esa época. Más que preguntas, compartir una reflexión, ¿cierto? Y cuando me tocaba trabajar con Enrique Carnero en la Corte, siempre me decía, Carlos, las cosas de Palacio van despacio y eso en la Corte se cumple y así vemos cómo desde el año 2018, cuando se ingresó la solicitud respecto a la situación en Venezuela, ha ido avanzando y nada, espero que ahí Marcela nos pueda mantener al tanto del estado de avance. No tenemos cómo saber cuándo la Fiscalía, ¿cierto?, va a formalizar la investigación, ¿cierto?, el desarrollo que va a dar eso, pero estas instancias, ¿cierto?, para conocernos, para estar al día, se agradecen y nada, ahí estaremos muy atentos para ver qué oportunidades nos brinda eso, que es lo que el caso que tenemos más cerca de nuestra realidad sudamericana. Así que muchas gracias una vez más y un gusto poder compartir con ustedes esta mañana o esta tarde. Muchas gracias a ti, Carlos, por el comentario, a todos y cada uno. Saludos a la señora presidenta, a nuestros amigos que nos han posteado, a Dominic Kennedy, a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias una vez más. María Elena, si quieres tú cerrar brevemente, muchas gracias. Adelante. I didn't really want to have to close it because I'm have to switch into English and I'm very ashamed of myself. I think I was delighted
that this event took place in the first place. I hope there will be many more to come entirely in Spanish in the future. This is so important, and next time I will at least learn a few words so that I can address you in your language. Thank you for the bottom of my heart for attending this event. Let's keep engaged, yes, thank you very much. Gracias. Y para cerrar, no sé si se pueden quedar 30 segundos para una foto de screenshot, si es que nos pueden hacer un screen general. Sería muy interesante. Ahí nuestro asistente, los que pueden encender sus cámaras, sería muy bueno para dejarlo de registro. Por favor, unos segundos. Ahí está Rubén, que dice que nos puede ayudar con la foto. Rubén nos dirá cuando esté lista. Pueden encender sus cámaras, por favor, unos segundos. Rubén, tú nos posteas en el chat cuando ya la foto haya sido tomada, ¿no? ¿Estamos ya, Rubén? ¿Será Rubén o vamos a tener que presentar una habeas corpus por Rubén? A ver. Si no, la tomamos de acá. Vamos a ver. Vamos a tomarla acá. 30 segundos. Veamos. Un segundo breve. Cada uno la tomamos de aquí. Solamente. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Bye bye. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Chao. Adiós.